Seguro que esta melodía suena, ¿verdad? Es inconfundible. Es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. Pero, ¿y si dijéramos que detrás de estas notas tan familiares se esconde una historia increíble de encuentro cultural, de empatía y de una auténtica revolución musical? Pues justo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a destapar las 3 historias secretas que Dvořák tejió dentro del primer movimiento de esta sinfonía. Y la idea es que al final la obra no solo se entienda, sino que se escuche de una manera completamente diferente. Todo arranca, como no podía ser de otra manera, con un viaje. Nuestra historia empieza con el compositor checo Antonín Dvořák cruzando el Atlántico, metiéndose de lleno en una aventura que sin él saberlo iba a cambiar la música para siempre. A ver, pongamos esto en contexto. Dvořák no llega a Estados Unidos en un año cualquiera, no. Aterriza en Nueva York en 1892, es decir, exactamente 400 años después de la llegada de Colón. El simbolismo era potentísimo y el país en ese momento estaba buscando casi desesperadamente un sonido que lo definiera. Y para hacernos una idea de la locura que fue todo aquello, le ofrecieron un salario de $15.000. Eso era 30 veces más de lo que ganaba en Praga. Para que nos entendamos, hoy en día serían más de $500,000. Vamos, que le pagaron como a una superestrella para que encontrara el alma musical de América. Su misión, en principio, era doble. Por un lado, dirigir el nuevo Conservatorio Nacional. Y, por otro, aunque no era una obligación contractual, se le animó mucho a que compusiera una gran sinfonía que capturara el espíritu de ese nuevo mundo. Y vaya si lo hizo. Vale, vamos al lío. El primer movimiento de la sinfonía se construye sobre 3 ideas musicales principales. La primera es la que todo el mundo conoce, la que suena a peli y a gran aventura cinematográfica. La interesante aquí es el cómo lo consigue. Dvořák le da todo el protagonismo a la trompa. Y en sus manos, este instrumento se convierte en un símbolo de horizontes lejanos, de montañas, de pura aventura. Él no lo sabía, claro, pero estaba creando la plantilla, el molde sonoro que Hollywood iba a usar décadas después para sus grandes superproducciones. Pasemos a la segunda idea musical, y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde empezamos a descubrir las influencias ocultas, porque Dvořák no se quedó solo con su tradición europea, se paró a escuchar las voces de América. Ojo, porque durante su estancia en un pueblecito de Iowa llamado Spillville, Dvořák entró en contacto directo, cara a cara, con las culturas nativas. Y no es que leyera sobre ellas en un libro, no. Invitó a miembros de tribus locales a su casa para que le mostraran su música y sus danzas. Y conocemos los detalles de ese encuentro, ¿eh? Sabemos por su hijo Otakar que sus visitantes se llamaban Big Moon, Big Head y John Fox. Dvořák tomó notas de sus cantos y se cree que este segundo tema de la sinfonía se basa directamente en melodías iroquesas o kikapúes. Tiene ese aire rítmico, casi como si se escucharan tambores a lo lejos. Y esto nos lleva al tercer pilar de la sinfonía, a la tercera y última voz que Dvořák integró en su obra, la tradición profunda y conmovedora de los espirituales negros. Fijaos en esto, el tercer tema, esa melodía tan tranquila y pastoral que toca la flauta, pues no sale de la nada. Su estructura y su sentimiento están directamente inspirados en un espiritual negro famosísimo, Swing Low Sweet Chariot. Es que la conexión es innegable. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo narices conoció Dvořák esta música? Pues la respuesta tiene nombre y apellidos. Harry T. Burleigh. Era un estudiante afroamericano en el conservatorio que, simplemente, le cantaba a Dvořák los espirituales de su gente. Burleigh fue el puente que conectó al compositor checo con el alma de la música negra. Así que recapitulemos. Tenemos 3 mundos sonoros, la épica europea, los ritmos indígenas y la melodía de los espirituales. ¿Y qué hizo Dvořák con todo esto? Pues no se limitó a ponerlos uno al lado del otro, construyó algo completamente nuevo. Lo que Dvořák estaba haciendo era, ni más ni menos que un acto revolucionario de mestizaje musical. Estaba dinamitando la barrera entre la música culta y la música popular. Él defendía que la verdadera música americana nacería de las tradiciones que ya estaban allí, en el país, especialmente las de las comunidades marginadas. Y esto no era solo una técnica musical, era una filosofía de vida. Como checo, Dvořák venía de un pueblo que a menudo había sido marginado dentro del Imperio Austrohúngaro. Así que al llegar a América, sintió una empatía natural, casi instintiva, por los nativos americanos y los afroamericanos. Vio su música una autenticidad y una fuerza que, en su opinión, a la música europea le empezaba a faltar. Este enfoque se puede resumir en una especie de método en 4 pasos. Primero, y más importante, empatizar, conectar. Segundo, escuchar, pero escuchar de verdad con respeto para absorber sus tradiciones. Tercero, incorporar todo eso dentro del lenguaje de la sinfonía.
Y cuarto, el resultado final. Crear un sonido que, aunque usaba herramientas europeas, sonaba a un lugar completamente nuevo. Y aquí está, todo resumido, el ADN del primer movimiento puesto en blanco sobre negro. 3 temas, de 3 mundos distintos que Dvorak no solo yuxtapone, sino que los entrelaza para contar una única y gran historia, la de la promesa de un nuevo mundo. Escuchar una sinfonía sin guía a veces puede ser como explorar un territorio desconocido, ¿verdad? Pero con esta información, la escucha pasiva se transforma. De repente, ya no es un territorio desconocido. Ahora existe un mapa para entender el paisaje de esta obra maestra. Y con este mapa en mente, la pregunta queda en el aire. La próxima vez que suene la Sinfonía del Nuevo Mundo, ¿será posible oír solo una pieza de música clásica? ¿O será inevitable escuchar también el eco de ese encuentro entre 3 mundos, orquestado por un genio que sobre todo supo escuchar las voces del futuro?